Ayer Kamala Harris tuvo probablemente lo que ha sido la ventaja más grande que una encuesta ha tomado desde que ella asumió la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, o al menos la presunta candidatura presidencial por el Partido Demócrata, y es una ventaja nada más y nada menos de 8 puntos contra Donald Trump. 8 puntos. Eso está completamente fuera del margen de error. Si una ventaja como esa en las encuestas nacionales se mantiene, la ventaja o el triunfo de Harris está bastante seguro. No quiere decir que sea una elección todavía fácil o una elección, vamos a decir, por un amplio margen. No olvidemos que en el 2020 eso aproximadamente era la ventaja que tenía Joe Biden sobre Donald Trump y la victoria finalmente sobre el candidato Trump pues se definió en algunos pocos decenas de miles de votos en los estados entre Wisconsin, Michigan o Pennsylvania. Pero para una campaña que lleva aproximadamente 3 semanas funcionando, que al menos una encuestadora prestigiosa en los Estados Unidos esté diciendo que hay una ventaja de 8 puntos entre Harris y Trump, es realmente alucinante, espectacular y inesperado. Ahora, esta ventaja de 8 puntos solamente acontece cuando existen candidatos de terceros partidos. En este caso, como por ejemplo el caso de Robert F. Kennedy Jr. Cuando se reduce a solamente 2 opciones, la ventaja disminuye entre Harris y Trump. Pero esto también demuestra que un candidato como Robert Kennedy Jr., principalmente a quien está dañando es al candidato Trump y no necesariamente a Harris. Por eso aquella llamada entre Trump y Robert Kennedy Jr. que se filtra, donde aparentemente ellos querían negociar. Pero eso es otra historia. Lo cierto es que es indudable en este momento el momento que está teniendo Kamala Harris durante la campaña prácticamente espontánea presidencial que ha tenido, y esto tiene que ser un motivo de preocupación para Donald Trump, para su campaña y para todo el movimiento trumpista. Ahora, esto es solamente una encuesta. Generalmente lo que nos da una visión más clara de lo que está pasando es el promedio entre varias encuestas. Ayer también Ipsos, que es otra encuestadora importante acá en los Estados Unidos, pues revela sus resultados de sus encuestas. Aquí la ventaja de Harris es mucho más modesta en una competencia con candidatos de terceros partidos. Bueno, pues Harris se le está yendo a Trump 42% sobre 37%, es una ventaja de 5 puntos. Una vez más, esto demuestra que los candidatos de terceros partidos, en el caso de Robert Kennedy Jr., por ejemplo, que ha sido el más conocido, pues también sigue afectando mayoritariamente a Donald Trump. En una competencia solamente entre ambos candidatos, pues la distancia entre Kamala Harris y Donald Trump es mucho más modesta, de aproximadamente unos 2 puntos para un 49% Harris y un 47% Donald Trump. O sea, ya esto es casi que un empate técnico, porque recuerden que alrededor de 3 puntos va siendo un margen de error en estas encuestas. En cualquier caso, esto es algo completamente alucinante, en el sentido de que la campaña de Harris acaba hace apenas 3 días, menos de una semana, de elegir a su vicepresidente, y ha sido una campaña que se ha montado prácticamente en el aire. O sea, de un día para otro renuncia Biden a la candidatura y Kamala Harris entra en el spotlight, y ha tenido esta increíble recepción positiva de parte de los demócratas. Ha aumentado sobre todo, y es lo que más le ha traído beneficios en las encuestas, ha aumentado con los electores afroamericanos, con los electores hispanos, con los electores independientes. O sea, varios grupos que habían un poco se habían desmotivado con la presidencia de Joe Biden, con la candidatura presidencial de Joe Biden, están regresando ahora con Kamala Harris. Ahora, estas noticias tienen que tener profundamente nervioso a Donald Trump. Y ayer hicimos un video que le llamamos Pánico Trumpista y dimos las claves de por qué nosotros creemos que efectivamente hay pánico en la campaña de Donald Trump. Y apenas unas horas después de publicar ese video, Donald Trump convoca una rueda de prensa, dice él, donde está aproximadamente 90 minutos hablando mayormente estupideces, ¿no? Llegó a compararse con Martin Luther King Jr. O sea, Martin Luther King Jr., uno de los héroes cívicos americanos más queridos, más respetados de los Estados Unidos, aquel que conduce a la famosa marcha en Washington
que se le conoce por I Have a Dream, porque es parte de lo que dice en ese discurso. Él lucha de la manera más efectiva, incluso más romántica, ¿no?, a favor de la igualdad de derechos civiles aquí en los Estados Unidos. Es realmente la figura principal, podría decirse, de ese movimiento de derechos civiles que durante los 60 lograron derrumbar las regulaciones y las leyes que, sobre todo en los estados sureños, mantenían la discriminación y la segregación institucional con los ciudadanos afrodescendientes aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues Trump, acomplejado, porque claramente se ve en todos los videos y en los testimonios que tenemos que los mítines de campaña de Harris están llevando a miles y miles y miles de personas. Tienen que cambiar los lugares porque no les cabe la cantidad de personas que ha confirmado que va a ir. Incluso tienen que dejar gente fuera porque no les cabe. O sea, estamos hablando de decenas de miles de personas ocupando, incluso en pueblos pequeños, como pasó recientemente en Pensilvania, ocupando los espacios para ir a conocer a Kamala Harris y a Tim Walz. Y esto para Trump es algo que él no puede soportar. Recordemos que cuando toma la presidencia y toma poder, la primera conferencia de prensa, Sean Spicer, el secretario de prensa, dijo: esta es la marcha más grande que nunca se haya visto, punto. O sea, la asistencia más grande a una inauguración. Trump tiene enfermedad con eso porque es un narcisista patológico, enfermo, y él necesita sentir que es amado, querido, venerado por todo el mundo, a la misma vez que traiciona después a las personas, ¿no? Las engaña, es responsable civilmente por abuso sexual, ha sido convicto por delitos de fraude. O sea, Donald Trump es toda una prenda, ¿no? Pero para él es importante esa figura del dictador, del hombre con poder y amado y querido. Recordemos que él ha dicho que él quería ser como Kim Jong-un, el dictador de Norcorea. Entonces, para él eso es una cosa muy, muy personal. Y dentro de esta conferencia llega a decir que tuvo probablemente la misma gente o más gente que Martin Luther King Jr. en aquel discurso de I Have a Dream. Eso, por supuesto, es algo absolutamente ridículo y extremadamente ofensivo. O sea, Martin Luther King pierde la vida, lo matan prácticamente por su activismo político. A Donald Trump, quien fue a dispararle, que está muy mal, por supuesto, y afortunadamente falló, pero fue un republicano, un registrado republicano, un joven enfermo que tenía acceso a las mismas armas que los demócratas quieren poner controles sobre ellas, precisamente para evitar que personas en estas condiciones tengan acceso a armas tan letales. Un hombre que tenía letreros de Trump, según testimonios, en su casa recientemente. O sea, un joven enfermo que solamente quería llamar la atención y había estado consumido y envenenado, sobre todo por toda esta propaganda de las armas de fuego y la fama que da a ser un tipo de, me imagino, criminal de este tipo. Ahora, Trump llega a comparar estas dos marchas. Según las estadísticas oficiales, las estuve consultando ayer, lo más que pudo tener esa inauguración de Trump, o ese, vamos a decir, el 6 de enero, que es donde él está diciendo que tuvo más personas que durante la marcha de Half a Dream. Claro, en el contexto de los mítines políticos, pero en el 6 de enero, recordemos que el 6 de enero fue aquel evento donde donde se logró detener la certificación de los votos, y la expectativa de Trump era que fueran a ahorcar a Mike Pence, a presionar a Mike Pence con ser ahorcado, si no formaba parte de toda esta estafa de decir que los votos no eran reales y que había que dejar a Donald Trump en el poder y que se olvidaran de las elecciones, se olvidaran de los votos de la gente y que Trump tenía que ser el presidente hasta que Trump quisiera, ¿no? Esa era la idea que él tenía el 6 de enero. Ahí mueren, creo que son entre 5 o 6 personas, porque bueno, murieron algunas personas en el lugar, creo que fueron 5 personas ese mismo día, y después en el hospital me parece que hay 2 fallecimientos que suceden, ¿no?, a estos acontecimientos. Pero la idea era básicamente, y se sabe hoy por las condenas que se han puesto a los protagonistas de aquello, de que había personas con armas, incluso explosivos, cerca del Capitolio, precisamente pensando que se iba ahí a armar el desmadre completo, de que aquello iba a ser una guerra, un inicio de una guerra civil, una insurrección, y iban a tomar el gobierno y el poder, y Trump iba a ser ahora el rey de los Estados Unidos, ¿no? Esa era la idea que ellos tenían. Y Trump llega a comparar esa marcha, compuesta mayormente por muchos radicalizados de ultraderecha, racistas reconocidos, gente que estaba para derrumbar la democracia en los Estados Unidos, y llega a comparar ese evento del 6 de enero con el discurso o la marcha de Half a Dream en Washington
de Martin Luther King Jr., que era a favor de los derechos y en contra de nadie, y por supuesto a favor de una democracia plena. Y Trump, que los números oficiales aparentemente están diciendo que ese dinero había alrededor de 50,000 personas, parece que no sabía que en la marcha de Martin Luther King Jr. se contabilizaron, los récords oficiales es de aproximadamente 250,000 de personas, o sea, 5 veces más. Pero aún así, en la mente enferma de Trump, él sigue diciendo de que tuvo más gente que Martin Luther King Jr. Y si tú le preguntas, él ha conquistado más gente que Alejandro Magno y probablemente viajó a la luna antes que Armstrong. Entonces, se pasó 90 minutos hablando idioteces ahí, una tras de otra. Pero cumplió un objetivo que él tenía. El objetivo que él tenía era un poco detener la marea de prensa positiva que está teniendo Harris. Y en lo que había periodistas atendiendo las estupideces que él estaba diciendo en esa conferencia de prensa, pues las cadenas no estaban transmitiendo en vivo el meeting que estaba teniendo Harris y Walz igualmente. Y ahí estaba la trampa. Trump consigue secuestrar por un momento, diciendo todo el absurdo y todas las cosas estas realmente indignantes que él dice precisamente para llamar la atención, para indignarlos y para involucrar a la gente, comparándose con Martin Luther King Jr., por ejemplo, pues y cuando él hace todo esto, le empieza a quitar oxígeno a la campaña de Harris, empieza a ocupar espacio en los medios. A él no le importa que hablen más de él. Él considera que cualquier publicidad es buena publicidad. El problema es que se esté hablando de él. Por dos cosas. Una, porque obviamente lo hace sentir bien que el mundo esté girando alrededor de él, porque eso en su mente, eso es lo único posible, ¿no? Todo el mundo es un objeto y algo que él puede explotar, utilizar para su propio engrandecimiento y sus propias fantasías narcisistas, ¿no? Esos puntos, ese es Donald Trump en una cápsula. Pero obviamente comienza o intenta debilitar la posición de Harris. Los titulares en los medios ayer fueron profundamente negativos para Trump. O sea, esto que yo estoy diciendo era algo tan evidente para los medios y las audiencias de que Trump simplemente estaba de una forma desesperada tratando de detener el momento de Harris, tratando de posicionarse nuevamente o de controlar la narrativa, que prácticamente todos los medios, incluyendo los medios de derecha, estoy hablando de Hill, de Wall Street Journal, todos estaban reconociendo de que era absolutamente evidente de que lo único que estaba tratando de hacer Trump era dando brincos como un mono para ver si la gente lo atendía a él en lugar de estar atendiendo a su contrincante. No obstante, yo le recomiendo que vea el video anterior que hicimos, Pánico Trumpista, porque precisamente las cuestiones que dije ahí se mantienen. Trump sigue siendo incapaz de establecer un contraste directo o claro entre sus contrincantes y él, o sea, cómo él puede hacer mejor las cosas. No, todo eso, los agravios, la gente que le quiere hacer cosas malas, tiene que cuestionar a un gobernador republicano porque no le es fiel completamente, tiene que decir que todos los demás son radicales y locos y marxistas, o sea, todas estas etiquetas vacías que simplemente nada más se la creen en la secta esa que él ha creado dentro del partido trumpista, conocido anteriormente como el Partido Republicano. Entonces, en ese escenario, pues, aunque ciertamente logró cumplir uno de los objetivos, que es que que las cadenas prestaran más atención al show que le estaba dando que al meeting que estaba ofreciendo Kamala Harris, lo cierto es que los titulares pues lo están presentando en definitiva como lo que ha sido siempre, una figura patética, una figura miserable, una figura profundamente egoísta y una figura incapaz de pensar en otra cosa o en otra persona que no sea Donald Trump. Entonces, en ese escenario, pues estas encuestas están mostrando una vez más, y siempre hay un desfase en las encuestas, porque para una campaña que lleva 3 semanas, lógicamente las encuestas toman su tiempo en prepararse, organizarse, realizarse y publicarse. Por lo tanto, las encuestas siempre están atrás de lo que realmente está sucediendo en la política y en el terreno. Pero, lógicamente, lo que tenemos 3 semanas después es que Kamala Harris, con su ahora compañero de ticket Tim Walz, están profundamente mejor posicionados de lo que estaba Joe Biden antes de retirarse de la campaña, de la aspiración presidencial. Y esto tiene que ser una buena noticia para los demócratas, para los independientes que apoyan y sobre todo para los que, como yo, creemos que esta enfermedad trumpista, ¿no?, de la democracia, esta enfermedad populista, autoritaria, que es el trumpismo, pues en algún momento puede ser rechazado de plano en las urnas por la sociedad estadounidense. Que yo
tengo esperanzas de que así sea, y sobre todo ahora que estoy viendo con claridad cuál es la estrategia de la candidata demócrata, y creo profundamente en el ticket que han establecido, y creo que las políticas y el récord de ambos pues apoyan que efectivamente el electorado de la ciudadanía estadounidense se beneficiaría, el mundo entero se beneficiaría de un liderazgo pragmático, empático y profesional como el que ofrecen Kamala Harris y Tim Walz. Y en la contraparte pues está esta fantasía, esta secta, este movimiento trumpista que quiere o pretende llevar a los Estados Unidos a los años 50, ¿no? Para beneficio de una pequeña élite que han sido siempre los socios de Trump, la élite en la que él nació y la gente a la que también y por la cual él ha querido ser aceptado. Bueno, señores, un abrazo fuerte. Gracias por estar con nosotros en este video. Seguimos acá comentando sobre las elecciones 2024 en los Estados Unidos.